Evangelio de Marcos presenta entre los capítulos del 11 al 15, porque ya el 16 es la resurrección y demás, todo lo que es en esa semana, todo lo que acontece. Y para algunos es extraño, de forma tal que se inventan muchas fábulas e historietas, las cosas que acontecieron en la vida de Jesús desde su nacimiento hasta los 30 años. Seguro que habéis escuchado teorías y cosas muy estrambóticas. Escuché una vez bueno, él se declaraba ateo, gracias a Dios, me decía él. Y él me dijo, ¿sabes dónde estaba Jesús? Desde los 0 hasta los 30 años. Y me utilizaba para hablarme de esto, del ejemplo de Samuel. ¿Recuerdan qué pasó con Samuel? Cuando su madre oró, su madre Ana, que ya tenéis un máster en lo que es eso, en Ana, en Samuel, la oración de Ana. ¿Os acordáis? ¿Cuánto tiempo más o menos? 1 año y algo. Tuvo hermanos predicándonos acerca de... No, yo fui muy bendecido con todas esas prédicas. Están ahí grabadas para los que no tuvieron el privilegio de escucharlas en vivo. Están ahí grabadas. O sea, imagínese usted lo que me decía él, que con Jesús pasó algo similar, como que lo habían entregado a los rabinos desde su nacimiento y por eso tenía un manejo tan espectacular de la ley, pero que Jesús fue un gran maestro. Ya, no más de ahí. La escritura, salvo ese tiempo que la Biblia presenta del nacimiento de Jesús, etcétera, y luego posteriormente a los 12 años en el templo, no nos da muchos más detalles de un periodo tan largo, 30 años. Pero de esta semana, aproximadamente un 35% de este evangelio, en el caso que estamos estudiando de Marcos, se dedica a solo una semana de la vida de Jesús. Por tanto, cuán importante es esta semana para lo que es el destino eterno nuestro y del resto de la humanidad. Cuán importante es. Seguro que habéis leído, bueno, espero que hayáis visto en algún momento concreto. Tenía la intención de traerla, pero al final dije, se me pasó. Pero lo que es ese calendario de la última semana de Jesús sobre la tierra, seguro que lo habéis visto, ¿no? Desde el Domingo de Ramos hasta lo que es el Domingo de Resurrección. Quizás alguno lo habrá visto. Igualmente lo compartiré en esta semana por el grupo para que lo tengáis. Le haré una foto, porque en varios libros y comentarios viene lo que son cada día, lo que aconteció, etcétera, salvo el miércoles, que dice que ahí que no hubo mucho movimiento y demás, y el viernes. Pero lo intentaré compartir con vosotros para que lo tengáis, porque a mí me llamó mucho y me fascinó bastante lo que es conocer un poquito esa última semana de Jesús sobre la tierra. El resto de evangelios también dedican parte importante a presentar esta última semana de Jesús, la última semana, la semana de la pasión. Y por ejemplo, en el nuevo comentario ilustrado de la Biblia, tiene 3 autores que tienen unos nombres un poquito peculiares, como no quiero mencionarle tantos nombres para que no os agobiéis, da una descripción bastante interesante acerca de lo que es este último tramo del Evangelio de Marcos. Y dice que el Evangelio de Marcos, o al Evangelio de Marcos, se le ha llamado una historia de la pasión de Cristo con una larga introducción. O sea, es una historia de la pasión de Cristo, de lo que acontece en esa semana, pero con una introducción muy larga. ¿Cuánto llevamos ya predicando de Marcos? Pues esa ha sido la introducción, hermanos. No se asusten hoy, que no tengo la intención de predicar demasiado largo. Bueno, 1 hora y cuarto yo creo que me bastará. No. El único Costel, amén, ha dicho. Bien, creo que no. No tengo esa intención, pero luego no sabemos lo que pasa. Una historia de la pasión de Cristo con una larga introducción. Tiene un énfasis especial en esa semana de la Pascua. Y obviamente Jesús, dice la Escritura, que también vino con ese propósito. En esta semana, al menos allí en mi país, no sé si aquí también ha pasado, se ha montado un revuelo casi salvaje con un tuit que publicó Miguel Núñez. Supongo que, bueno, algunos no sabía, hermano Costel. Me has decepcionado, hermano. Que tú no estás al tanto de esa polémica, me has decepcionado. Qué cosa. Nada, penitencia, un cordero, ¿eh? Sí, ya.
Pues eso, ya te enterarás, ya te enterarás. Pero bueno, hay algunos hermanos que sí se han enterado. Pero que no voy a entrar en esa polémica y en ese debate, pero se montó un revuelo salvaje por allí. Muchos criticando y denigrando, etcétera. Pero bueno, ahí lo dejo. Lo que bueno, no ha pecado, no se asusten, no ha caído ni nada raro, pero la gente siempre critica muchas cosas. Y por más explicaciones que le des de una frase concreta que dices o intentes aclarar, la gente siempre saca lo que quiere. Así que ahí lo dejamos. Le llaman allí ahora los Núñez Lovers. O sea, es una cosa, ¿no? Y esto han dicho. Bah. En este trayecto que seguimos viendo lo que es el Evangelio de Marcos, encontramos que ya Jesús va hacia lo que es el final de su propósito, al menos en lo que los discípulos tenían en su cabeza, aunque no entendían todo lo que sucedía. Estaban cerca, al este del Monte de los Olivos, y curiosamente, como ustedes quizás algunos conocían, yo no tenía tanto conocimiento de esto hasta que repasé un poquito de la historia, este monte, el Monte de los Olivos, debe su nombre, obviamente, a que estaba sembrado y lleno de olivos, pero que en el año 70, cuando arrasaron a Jerusalén, los arrancaron todos. Bueno, creo que el hermano Julián y el hermano Elmo estuvieron por allí por Tierra Santa, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto el Monte de los Olivos? ¿Tenía olivos o no? ¿Tenía olivos? Ah. O sea, fíjate que no tenía, pero desde el año 70 arrancaron todo y estuve escuchando un poquito acerca de la historia de lo que aconteció con Jerusalén. Cuando Jesús entra a la ciudad, recuerdan que posteriormente hablaremos de este tema, Jesús mismo llora sobre Jerusalén. ¿Recuerdan cómo Jesús llora por la ciudad sabiendo lo que sobre ella va a acontecer? Es doloroso y a veces el tener más conocimiento de la cuenta nos trae mucho más sufrimiento de la cuenta. Y es así, es así. Mientras más sabemos, más sufrimos. Jesús, sabiendo esto y lo que iba a acontecer sobre la ciudad, y lo que iba a acontecer directamente sobre su persona, y lo que va a acontecer en tu vida y en la mía, aún así Jesús, sabiendo todo esto, siendo omnisciente, sigue avanzando y les dice a los discípulos, a dos de ellos, que no menciona su nombre. Algunos autores dicen que como una lección de humildad, probablemente eran Jacobo y Juan, que son los dos protagonistas anteriores, recuerdan, ¿no? Que se querían sentar ¿dónde? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y les envía a buscar un animal en concreto. ¿Cuál animal es ese? Un pollino, un burro joven, un burrito joven, un asno, un burrito sabanero, bueno, sabanero no. Bueno, un burrito, un asno, un asnillo. No concuerda en absoluto esa imagen con la imagen de un rey imponente. Cuando usted se imagina un rey de la antigüedad, ¿en qué iban habitualmente? Un corcel, el caballo blanco de Napoleón, que se dice un chiste por ahí. O sea, va en un corcel, en un caballo imponente. Yo hasta que no vine por aquí, por Europa, no vi ese tipo de caballos así, salvo en las películas, esos caballos imponentes. Cuando fui a Almería, por ejemplo, que hay un parque del oeste antiguo, quizá alguno de ustedes habrá ido alguna vez. No, pues bueno, vi estos caballos así tan grandotes y tan fuertes. Allí en mi país los caballos son low cost, son caballos, son más, sí, son low cost. Son caballos pequeños, a los que yo he visto allí. Bueno, no sé si la hermana allí, ¿de qué zona me dijiste que era? No tengas vergüenza, no pasa. No sé si allí los caballos eran muy grandes y muy robustos. Yo creo que no. Cuando vine aquí sí vi caballos muy grandes. Y yo, no. Eran pequeños, eran low cost, vamos, caballos pequeños y delgados y tal. Yo vine aquí, vi esos caballos imponentes y me asombré. Dije, wow, qué caballos, cuánta carne tiene esto. Pero bueno. Bueno. Pero usted, no. Usted se imagina un rey, ellos van entrando a Jerusalén con el rey y les hace una encomienda. Yo no sé si estos dos discípulos, que no sabemos el nombre, habrán pensado, este tiene que ser un pollino especial, con alas. Un pollino Pegaso o un pollino unicornio. No sé qué. O sea, imagínese usted, dice, el maestro, el rey,
va a entrar a Jerusalén. Se calcula que en ese momento, en esa semana en concreto, que Jerusalén estaba superpoblada, algunos calculan que quizás la cantidad de personas que venía y que se concentraba en la ciudad era de aproximadamente 2 millones. O sea, era de aproximadamente 2 millones ahí los que se concentraban. Bueno, como pasa en algunos pueblos de verano aquí en España, que se dispara lo que es la población en ese periodo concreto de tiempo. En los pueblos de verano, por ejemplo, en invierno nadie va a esos sitios, pero en verano se multiplica por 10. O en este caso, en Jerusalén, probablemente se haya multiplicado por 10 la población en la ciudad. Y algunos decían que si Jesús hubiera tenido la intención de hacer cualquier revuelta realmente armada, ese era el momento. Y no descarte usted que dentro de esa multitud que le aclamaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuya fama, como la fama de Jesús había llegado y trascendido tanto, muchos de ellos pensaban que ese era el momento perfecto para rebelarse. Imagínese usted un ejército de 2 millones o de 1 millón. ¡Uf! Tenemos al rey, viene a entrar a la ciudad, coinciden que es la semana perfecta porque estamos todos aquí. Esto todo encaja perfectamente en lo que era la concepción que tenían ellos en su cabeza. Y Jesús le dice a estos discípulos ir allí y buscar ese asno. Vamos a Zacarías capítulo 9. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, no es difícil de encontrar. Te va a Mateo y luego le da un poquito más para allá. Zacarías capítulo 9. Capítulo 9, versículo 9. Y una forma que teníamos los jóvenes aprendernos lo que eran los libros, o al menos los últimos, decían, vamos a hacer un Zacarías que esto se está poniendo Malaquías. Bueno, eso hay un chiste para que se aprendan los libros del Antiguo Testamento. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Yo estoy convencido en mi cabeza de que estos 2 discípulos y el resto, cuando fueron a buscar esta asna, yo creo que estoy, prácticamente convencido de que no estaban pensando en este versículo. Y hay muchas cosas que tú y yo hacemos en nuestra vida de manera automática. Las hacemos de manera automática sin contar para nada con Dios. Hoy en la escuela dominical, por ejemplo, algunos hermanos daban testimonio de cosas aparentemente muy pequeñas y aparentemente insignificantes que nos salen automáticamente. Y es que nosotros no nos acordamos de Dios en esas cosas y en esos detalles aparentemente tan pequeños. Aparentemente tan pequeños. Les decía hace un par de jueves acerca de que tenía aquí una contractura en una pierna y que se me iban los trenes así porque no podía correr. Y yo decía, mira, no podía correr para alcanzar el tren o cruzar adecuadamente la calle y tal. Y decías, oye, gracias Señor porque la mayoría de las veces no estoy así, estoy bien y puedo correr. No soy Usain Bolt, pero corres por lo menos para pillar el tren. Pero no podías si se te cerraba en la cara y llegabas tarde, más tarde de la cuenta por eso y decías, Pero me acordaba de eso y daba gracias a Dios en detalles aparentemente muy pequeños. Los discípulos en esto, estoy seguro que no se acordaron de esta palabra porque posteriormente cuando Jesús resucita sí dice que ellos fueron entendiendo estas cosas. Y en el libro de los Hechos ellos también cuando oran dan gracias a Dios diciendo todo esto tenía que cumplirse. Y en el camino de Maús, por ejemplo, hasta que Jesús no les abre los ojos del entendimiento, dice que ellos no comprendían estas escrituras que hablaban de él acerca de todas las profecías que tenían que ser cumplidas. Y esta profecía era una más, esta de Zacarías, que tenía que ser cumplida. Y era un testimonio de forma directa para estos jóvenes. Bueno, los discípulos eran jóvenes, entendemos, claro, para estos discípulos, para estos 2 y para el resto. Digo jóvenes, se me ha colado ahí. Había un video que compartí esta semana con uno de los hermanos que luego lo publicaron por ahí, pero es un video acerca del asno. Fíjense qué cosa más curiosa.
¿Qué, qué animal es el que habla Balaam? ¿Qué estaba buscando Saúl cuando se encuentra con Samuel? El Señor, bueno, María también, pues se transporta, es transportada en. Y vemos ahora otra vez Jesús. Qué cosa más curiosa. Pero bueno, este vídeo me llamó la atención. No me juzguen ni me fusilen por el vídeo, por favor. Es una cosa, para no mandarlo por el grupo y tal, pero es un vídeo de 1 minuto acerca de... habitualmente, los animales domésticos, en este caso también en el asno, mucho más un pollino así, joven y tal, los solían tener bajo techo, no lo tenían a la intemperie. Y es curioso porque Jesús da unos datos muy exactos a los discípulos que van a encontrarse con ese asno joven, o asnillo, o burro joven, como nosotros así. Les dice, va a estar fuera. ¿Cómo van a tenerlo fuera? Porque claro, ahí el calor lo cocina. Y el frío en la noche, pues también es terrible, obviamente. Son extremos los dos puntos de principio y final del día. Y Jesús les dice, ir allí y le van a preguntar. Y si le preguntan, y si le preguntaren, pues decirle, el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Da la sensación que Jesús había pactado todo esto con los dueños. En el Evangelio paralelo dice que esto eran los dueños, los que reclaman y le dicen, ¿qué hacéis? Pero, ¿cómo sabía Jesús todo esto de forma tan precisa? Simplemente porque Jesús es Dios. No hay que darle vueltas a esto. Jesús no le había mandado ningún telegrama ni nada por el estilo. En esa época obviamente no había ningún otro medio de comunicación, ni una paloma mensajera. No había nada de esto. El subirse el rey de reyes y señor de señores en este asno joven, en el cual ningún hombre anteriormente se había subido, nos da el indicio de lo que se mencionaba el jueves anterior, que Jesús se humilló hasta lo más bajo, como un rey, y mucho más el rey de reyes y señor de señores, entra a Jerusalén en un asno, no en un corcel, que era lo máximo de aquella época, en un asno. Todas estas son formas en las cuales Jesús nos muestra realmente el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y que Él se humilló a sí mismo. Y dice, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Jesús sabía todo esto porque Jesús es Dios y es omnisciente. Y escuchaba una prédica acerca de esto de Sujel Michelén que decía, Dios tiene conocimiento de todos los burros y burras, de todos y todas. Y yo me sentí aliviado, dije, pues me salvé, Dios me conoce. Pero te conoce a ti también, nos conoce a todos. Y si Él cuenta las estrellas y a ellas llama por su nombre, como sabéis, ¿crees tú que algo de tu vida se le escapa? El Señor quería también enseñarle a los discípulos que Él tenía el control sobre todas aquellas cosas que en esa semana iban a acontecer y que Él las sabía todas. Quería darles esa paz, esa tranquilidad de que Él estaba en control. Los discípulos, al principio, como les digo, estoy convencido de que no entendían eso porque la misma palabra así lo demuestra. Pero para ti, para mí, el saber que Jesús está en control de todo debería darnos paz y tranquilidad. Si vamos, por ejemplo, al libro de Job, capítulo 9, versículo 12, usted vaya a Salmos y dele para atrás para que encuentre Job más rápido. Job, capítulo 9, versículo 12. Lo tenemos. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, ¿qué haces? Automáticamente estos hombres, los dueños del asno,
ven que hay dos individuos desconocidos desatando su pollino, milagrosamente la reacción, vamos, milagrosamente digo porque supongo que a cualquiera de nosotros que nos estén cogiendo o quitando algo que sea nuestro, yo creo que la mínima reacción es preguntar, o hay gente que da el palo y luego pregunta. Estos dos que vienen aquí me están cogiendo le das un garrotazo y luego pregunta, pues son ladrones o no. Mínimo son ladrones. Si usted ve a alguien que le está abriendo el coche, que Dios le libre, porque claro, o que Dios nos libre, porque la reacción natural en la carne puede ser agresiva. Pero le preguntan, ¿qué hacéis? O sea, el mandato de Jesús es un mandato bastante peculiar, porque ellos sabían que Jesús no había hablado con nadie acerca de esto. Me da la sensación que Jesús me está mandando a robar. ¿No? Pero es que Jesús, ¿está seguro Jesús? No es así. El Señor lo necesita y luego lo devolverá. ¿Hay algo que no sea de Dios en esta tierra? Nada. Amén. Todo es suyo. De Jehová es la tierra su plenitud, el mundo, y aparte de eso, ¿quién más? Los que en él habitan. Nada se escapa ni de su control, ni de su conocimiento, ni de su propiedad. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, dice la Escritura, porque mío es el mundo y su plenitud. Él en todo su derecho como rey, rey de reyes y señor de señores, tiene potestad para tomar lo que sea. ¿Quién le dirá qué haces? Acabamos de leer en Job. ¿Y por qué muchas veces nosotros le hacemos tantas preguntas a Dios cuando las cosas no salen como queremos? ¿Sabe quién le dirá qué hace? Nosotros, que somos muy cabezones, muy burros o muy lo que querramos decir. En Isaías 40:26, para reafirmar lo que es la omnisciencia de Dios, hay dos versículos, en este caso, el de Isaías y otro en Salmos. 40:26 dice, levantad de alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Salmo 147:4. ¿Lo tenemos? Dice la escritura, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Salmo 147:4. Hace un tiempo le pregunté al hermano Julián, que es un científico high level, de alto nivel, ya, ve, que cuántas estrellas había, recuerdan, ¿no? Y hay una pequeña variación entre algunos autores. No sé cómo se escribe este número, pero 200 cuatrillones o 200 sextillones. Supongo que será poner un 2 y llenar esto de cero aquí. O poner un 6 y llenarlo todo de ceros. Hay 2 billones de diferencia. ¿Le parece eso mucho o poco? Yo no sé qué número es ese. Eso es elevado a la potencia, no sé cuánto. El Señor conoce el nombre de todas esas estrellas.
Y en la escritura, en Mateo, capítulo 10, versículos 29 al 31, dice que aún los cabellos de vuestra cabeza están como. Mateo 10, 29 al 31. No quiero hacer el chiste fácil de que para algunos aquí es fácil contarle los cabellos. Bueno, mano Dani, amén. Pero no cae un pajarillo, dice la escritura, sin vuestro Padre. Y analizando este pasaje que hemos leído para entrar en la recta final del mensaje, yo veo que los discípulos le obedecen, aunque Jesús, pero que tú, ¿a qué nos estás mandando? ¿Qué es esto tan raro que nos pides que hagamos? Cuestiona a los discípulos, silencio y obedecen. Yo veo que este pollino, porque si vemos, es un pollino en el cual nadie ¿qué? Nadie monta. ¿Cómo? Bueno, sé que en vuestros países le llamarán de alguna manera u otra. En mi país le llaman que está todavía sin amaestrar o silvestre. Usted habrá visto cómo doman los caballos, ¿no? Que alguien tiene que subirse y eso es fácil. Yo he visto, por ejemplo, a mi abuelo en una época concreta, con mi primo, domar lo que es el caballo, el potrico le llaman allí, por primera vez. Y eso no cualquiera puede hacerlo, porque es el primer contacto con una persona mientras está con la yegua ahí, con la madre, tomando leche, no sé qué. Pero ya llega un momento que crece, no recuerdo ahora mismo en qué fecha lo hacen, de edad, en que ya se va viendo un poquito fuerte, y si no lo domesticas, allí se queda salvaje o asilvestrado. Y luego no hay quien toque ese caballo ni ese animal porque patea y muerde. Entonces, tienen que intentar cuando está medianamente en una edad X, aunque sea una persona no muy pesada, sí, un muchacho delgado y que no pese tanto, que se le suba porque si no se queda así todo salvaje. Entonces, en esa época, yo veía a mi primo que lo hacía y lo pasaba mal porque lo tiraba. Y se mueve, y como lo habéis visto quizás en varios vídeos por ahí, cómo los tiran a las personas. Pero este pollino en el cual nadie se había montado, va a Jesús y le hizo algo, le tiró, se comportó de una manera inapropiada. No, el pollino le obedece. Los que estaban allí, que eran los dueños del pollino, cuando reciben la palabra del Señor enviada, ¿qué hacen? Obedecen. ¿Quién es este? Preguntan los discípulos cuando Jesús calma la tempestad, que aún el viento y el mar, ¿qué hacen? ¿Y por qué tú y yo no obedecemos? Esa es la pregunta grande. Yo digo que Jesús es mi Señor, que yo le amo, que yo le adoro, hosanna, y he visto llorando así. Yo alabo al Señor y lloro, y llorando, y las manos levantadas. No estoy criticando el hecho de llorar o de las manos levantadas, ni de compungirse con las canciones, ni de cerrar los ojos. Es, si yo hago todo eso con mi boca, ¿por qué eso no se refleja en mis hechos? ¿Realmente yo estoy recibiendo a Cristo como Señor de mi vida? Y esa es la pregunta que tú y yo debemos hacernos. Todo en este mundo, en este universo, obedece a Cristo. ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué? ¿Por qué insistimos muchas veces en no obedecer a Dios? Dios dice, pero yo digo, mi idea es mejor. O yo pienso que. Es que yo no creo así, yo no creo que eso sea así. Con cosas muy claras y concretas de la Escritura. Es triste, pero es la realidad del mundo en el cual nos movemos hoy, dentro de muchísimas iglesias, independientemente de la denominación. Y líderes cristianos aún también. Dios dice, pero yo digo. Dios dice, pero yo no obedezco. Y es un llamado a nosotros, los creyentes, hermanos, para que meditemos en esto. Ya se acaba el año, va a iniciar uno nuevo. Usted podrá pasar balance de lo que ha sido este año en su vida espiritualmente hablando, y yo también podremos pasar balance y decir cómo he estado yo espiritualmente, cómo he obrado yo, cómo me he estado conduciendo. He obedecido a Dios en este tiempo, en este año. Vamos a hablar de tiempo concreto.
Podía hacer más, podía estar más, podía servir más, podría contribuir más, podría estar más, todo lo que usted quiera. Pero habrá que pasar una medida en tu vida y en mi vida de cómo yo he estado este año. Si todos le obedecen, todo le obedece a Cristo y a su palabra, ¿por qué yo soy la excepción? Como dice Santiago, hermanos míos, esto no debería ser así. Y es un llamado para reflexión y orar unos por otros. Y que tengamos un corazón dispuesto, contrito y humillado para que al momento de ser llamados a la obediencia, lo hagamos. Que el Señor nos ayude a obedecerle por quien Él es. No por lo que pueda darme, no por miedo solamente, sino por quien es Él, Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros y porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, tenemos un corazón duro, de piedra, oídos cerrados a tu palabra muchas veces y corazones que no están dispuestos a doblegarse ni a humillarse. Perdónanos, Señor. El querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Te pedimos que toques nuestros corazones y que nos muevas hacia ti simplemente para postrarnos en adoración reconociendo que fuera de ti nada podemos hacer, Señor. Padre, te damos gracias porque podemos descansar en tu fidelidad y en tu providencia. Y porque todas las cosas están guiadas por ti, por tu divino consejo. Ayúdanos, Señor, a someternos cada día a tu voluntad y a andar en tus caminos. Que dispongamos nuestros corazones, nuestra mente, nuestro ser, en obedecerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ayúdanos, Señor, a no solamente confesar a Cristo como Rey en nuestra boca, sino también con nuestros hechos. Padre, ayúdanos a ser obedientes a ti en todo, y danos la fortaleza que necesitamos para avanzar y crecer cada día más en tu gracia y tu conocimiento. Padre, gracias por este año que podemos ir cerrando, un año con retos, con dificultades, pero estamos aquí, Señor, estamos aquí intentando glorificar tu nombre, estamos en pie por tu gracia y tu misericordia aquí en este lugar. Ayúdanos a tomar fuerzas a partir de aquí para iniciar con ánimo el próximo año y glorificar tu nombre, cerrando con la actividad de este año que tendremos el domingo 21, que podamos glorificar tu nombre con todo lo que hagamos este día. Que seas tú, Señor, honrado y glorificado, porque solo tú, como Dios y Señor, mereces toda honra y toda gloria. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.